Muchas gracias. Bien, pues hoy vamos a platicar un poquito acerca de una de las áreas naturales protegidas más representativas del sureste de México, que es Laguna de Términos, y sobre el trabajo que hemos estado realizando ahí mis colegas y yo durante pues ya un periodo de 7 años más o menos, que fue cuando llegué yo a la Estación del Carmen. Bien, para comenzar vamos a recordar un poquito qué son las áreas naturales protegidas. Las áreas naturales protegidas son un instrumento de política ambiental que fue diseñado con el objetivo de preservar el patrimonio natural, tanto a nivel de especie como a nivel genético en México. Actualmente, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que es la CONAM, se administran a nivel federal 183 áreas naturales protegidas que se dividen en 6 categorías. De estas 6 categorías, las más importantes, tanto por la superficie que ocupan, la superficie territorial, como por el número de áreas que existen, son las reservas de la biosfera, los parques nacionales y las áreas de protección de flora y fauna, aunque también existen otro tipo de áreas naturales protegidas que son un poco más pequeñas, y hay también áreas naturales protegidas que son de carácter estatal. A este esquema de áreas naturales protegidas se suman alrededor de 371 áreas que han sido destinadas de forma voluntaria para la conservación. Estas áreas normalmente son predios privados o áreas que están bajo el esquema de propiedad digital, y que han sido acordadas por sus propietarios como áreas que están preservadas para seguir conservando la biodiversidad que poseen. Todas estas áreas, las federales y las voluntarias, suman alrededor del 11% de la superficie terrestre que tiene México, aunque también tenemos áreas naturales protegidas en la porción marina del país, y de esta porción marina que México posee, alrededor del 22% está dentro del esquema de áreas naturales protegidas. En el sureste de México, Campeche es uno de los estados que tiene la mayor superficie de territorio bajo este esquema de áreas naturales protegidas. Alrededor de 57,000 kilómetros cuadrados es lo que es el territorio de Campeche, y más o menos el 40% de esta superficie se encuentra dentro de estos esquemas de conservación. Sí, Campeche es un estado que todavía posee una muy buena superficie de selvas, tanto altas como medianas, y es poseedor también de más o menos el 25% de la superficie nacional de manglares. Entonces, para la conservación a nivel biológico, Campeche pues, es un estado bastante importante en este sentido. En el estado existen algunas reservas estatales, pero las de mayor importancia son 3 reservas de la biosfera que existen en Campeche. Una es la reserva de la biosfera de Calakmul, otra es la reserva de la biosfera de los Petenes, y Campeche comparte con Yucatán la reserva de la biosfera de Ría Lagartos. Además de estas 3 zonas, Campeche tiene un área de protección de flora y fauna que está en la zona de Laguna de Términos. Bueno, aquí este es un mapa que nos muestra cuál es la extensión de la zona de protección de flora y fauna Laguna de Términos, y pues como podemos ver es una zona muy amplia. Esta zona abarca alrededor de 706,000 hectáreas y incluye territorio de 3 municipios. Es el municipio de Carmen, el municipio de Palizada y el municipio de Champotón. Y dentro de este territorio existe un complejo ecológico muy heterogéneo. ¿Por qué? Porque tenemos zonas de espejos de agua dulce en la parte continental. Tenemos sistemas fluvio-deltaicos que tienen una interacción muy importante con la laguna costera de Laguna de Términos, que es
en volumen la laguna costera más grande del país, y esta laguna también tiene una conexión directa con el Golfo de México a través de dos bocas que se abren por los costados de Isla del Carmen. ¿Sí? Además de esto, pues tenemos en la zona camas de pastos marinos, áreas de pantanos y humedales costeros, y por supuesto están los bosques de manglar, que son una de las vegetaciones más representativas del área de protección de flora y fauna de la Laguna de Términos. Laguna de Términos también tiene dos designaciones internacionales como sitio Ramsar. Una es porque es poseedora de una zona de anidación o de desove de tortugas marinas en el área de Chencán, y ahí llegan dos especies de tortugas entre abril y septiembre a desovar, bueno, a construir los nidos y a desovar, y por supuesto, pues de ahí sale una producción muy importante de estas dos especies de reptiles. Y la otra designación Ramsar es también como área de protección de flora y fauna, pero a nivel internacional. Y esto es justamente por el número de especies y la variedad de especies que posee. Por mencionar algunas, pues en la zona de Laguna de Términos es posible encontrar jaguares todavía, es posible encontrar cazuelitas de mar en la zona marina, y en las zonas de los embalses de los ríos es posible todavía ver especies de aves muy grandes como la cigüeña jabilú, entre muchas otras especies. Además de todo esto, además de las selvas y los manglares que existen en el área de Laguna de Términos, existe una gran variedad de otros tipos de vegetación. Por ejemplo, tenemos en el área de Laguna de Términos vegetación de duna costera, que es un hábitat muy importante para muchas especies de aves marinas. Tenemos las zonas de pastos marinos, que son guarderías muy importantes para la crianza de algunas especies de crustáceos comerciales como los camarones. Y tenemos la vegetación de los pantanos, ¿no? Donde también hay interacciones ecológicas muy importantes. Todos estos tipos de vegetación se mezclan en algunas zonas, y esto permite una gran variedad de nichos ecológicos para una gran cantidad de especies que los utilizan tanto para su reproducción como para su sobrevivencia. Y por supuesto, estos tipos de vegetación también funcionan como corredores por los que la fauna silvestre especialmente puede desplazarse entre las diferentes áreas de Laguna de Términos y contribuir con el flujo energético que se da entre el consumo y la utilización de los nutrientes. Tenemos, más bien en la zona de Laguna de Términos existe una gran cantidad de fauna que está asociada a los cuerpos de agua. Hay especies que viven de forma permanente en los cuerpos de agua, ya sea marinos o dulceacuícolas. Por ejemplo, tenemos áreas en las que todavía es posible observar mamíferos como los manatíes en las zonas de la laguna especialmente. Y tenemos también, tanto en la laguna como en la zona marina, poblaciones de delfines de nariz de botella. Hacia las partes más ribereñas es más común ver lagartos como los cocodrilos, ¿no? Que son animales de gran tamaño. Y obviamente hay una muy buena población de anfibios que están muy asociados a los cuerpos de agua o a las zonas más húmedas de la Laguna de Términos. Existen también especies que son endémicas, no de Laguna de Términos, pero sí de la zona o de la región de la península de Yucatán. Por ejemplo, existe una especie de sardinita, que es esta, se llama sardinita gigante, y esta es endémica de la región, igual que este pez que está aquí, que se llama cachorrito de Nuevo Progreso, que son muy particulares de la zona.
Pero además de estas especies que son de gran relevancia ecológica, existen muchas especies que son importantes a nivel comercial, ya que tienen una explotación muy importante y obviamente son un recurso económico valioso para las personas que viven de la pesca, ¿no? Hay 3 especies de camarón que son utilizados en la pesca comercial. Hay jaivas, hay peces como el pargo y el sábalo que también tienen una importancia comercial grande. Además, cangrejos, caracoles y organismos como los ostiones, ¿no? Y por supuesto, todos estos animales tienen un sustento en las poblaciones de poliquetos, de zooplancton y esponjas que viven en las zonas de la laguna de términos, normalmente en las zonas inundadas y en los sedimentos, y que son la base de todas las redes tróficas que funcionan en esta zona. En la zona de laguna de términos hay un registro aproximado de 364 especies de aves, y de estas alrededor del 40% son especies migratorias, es decir, laguna de términos funciona también para muchas especies que no viven permanentemente en la zona, pero que la utilizan ya sea como un refugio de invierno o como sitio de paso en sus rutas migratorias hacia Centro y Sudamérica. Cuando van solo de paso, normalmente están un tiempo corto en el que descansan, recuperan energía y siguen su camino, y cuando van de regreso a sus lugares de origen, pues vuelven a pasar por ahí por laguna de términos. Aparte de estas, también tenemos especies migratorias que utilizan el área como zona de reproducción. A estas especies normalmente las designamos como residentes de verano porque llegan en la temporada de la primavera hasta el fin del verano para reproducirse en el área. En este sentido tenemos una especie que es emblemática de Ciudad del Carmen, que es el chivo mínimo, y que utiliza las dunas costeras para construir o para establecer sus colonias de reproducción. También tenemos especies muy emblemáticas de zonas tropicales como son los loros y los pericos. Hay muchas especies de paserinas y por supuesto al ser un área que está muy bien representada por las zonas de humedales, pues tenemos un montón de especies de aves voladoras y de aves playeras, por ejemplo las garzas y las cigüeñas, y también muchas especies de playeritos, algunos residentes y muchos de ellos también migratorios. En cuanto a los mamíferos, pues hay también una gran variedad. Tenemos, laguna de términos tiene poblaciones todavía importantes de felinos como los jaguares, como los tigrillos, y por supuesto, pues existen los mamíferos que son presa de estos carnívoros. Hay poblaciones de venados, hay poblaciones de mapaches, ¿sí? Y tenemos todavía 2 especies de primates que viven en muchas zonas de la reserva de Laguna de Términos, como el zaraguato y el mono araña. Hay al menos en la zona 8 especies de murciélagos que contribuyen de una manera muy importante a la regeneración de las masas forestales a través de la polinización y a través del control de las poblaciones de insectos. En cuanto a los insectos, justamente, bueno, también existe una gran variedad de estos. Hay muchos tipos funcionales de insectos, entre polinizadores, depredadores, defoliadores, y creo que este es un grupo que está un poco subestudiado en la zona, ¿no? A mí me parece que los insectos, y hay otros grupos taxonómicos también, que ofrecen una gran oportunidad para la generación de conocimiento, y que desde mi punto de vista muy personal están un poquito olvidados en esta zona, ¿no? Pero bueno, están las oportunidades, y especialmente existen oportunidades en la cuestión de la salud ambiental y de la salud pública, porque hay una población muy importante de insectos que pueden funcionar como vectores de enfermedades o como vectores de parásitos causantes de enfermedades, tanto para la vida silvestre
como para la fauna doméstica y para los seres humanos. En Laguna de Términos también existen alrededor de 119 especies de anfibios y reptiles. Entre los más comunes que podemos encontrar, aparte de los cocodrilos en los ríos y en los esteros, pues tenemos 2 especies de iguanas, hay un montón de especies de serpientes, tortugas, sapos, etcétera. Y creo que también este es un grupo que está un poco desaprovechado en cuestión de investigación y de conocimiento. Y por supuesto, si nos fijamos un poquito cuál es el papel ecológico de estos animales, pues resulta importante poder estudiarlos. Los anfibios normalmente son indicadores de salud de hábitat y creo que también este es un tema que está un poco olvidado en la zona y es una buena área de oportunidad para la gente que esté interesada en estos temas. Bueno, esas son las cuestiones más amables de la zona de Laguna de Términos, pero como todas las áreas naturales protegidas en el país, Laguna de Términos también enfrenta una serie de retos que tienen que ver mucho con las actividades que hacemos nosotros los seres humanos, ¿no? Especialmente con el crecimiento urbano, con los cambios de uso de suelo y con la contaminación y degradación del hábitat que se genera a través de estos procesos. Por supuesto, todo esto tiene una consecuencia para la conservación tanto de la flora como de la fauna, y creo que eso es uno de los principales retos como un área natural protegida. En esta imagen podemos observar pues una imagen justamente de Isla del Carmen, que es un lugar que está dentro del polígono del área natural, del área de protección de flora y fauna Laguna de Términos. Entonces, aquí podemos ver cómo el crecimiento urbano de Ciudad del Carmen pues está abarcando prácticamente toda la isla, ¿no? Es decir, no hay un ordenamiento territorial que nos permita conservar una porción del hábitat para el mantenimiento de los servicios ecosistémicos y para la conservación de la biodiversidad. ¿Sí? Está sucediendo lo que sucede en muchos otros lugares, que es la conversión total del territorio en áreas urbanas. ¿Sí? En la imagen de la izquierda podemos ver cómo las carreteras que se construyen dividen el hábitat, lo fragmentan de tal manera que las partes que son zonas de manglar y que van hacia la parte lacustre de la Laguna de Términos, ya no conectan con la duna costera y con el Golfo de México. Entonces, hay algunos procesos ecológicos que están interrumpidos aquí y que terminan con la degradación de las zonas de manglar por la interrupción de los flujos hídricos. En cuestión de contaminación, hemos identificado, obviamente, pues que hay procesos importantes de contaminación. Entonces, una de las actividades económicas importantes en la zona de Laguna de Términos desde hace ya muchos años ha sido la extracción de petróleo a través de las plataformas que están instaladas en el Golfo de México. Nosotros colaboramos con el doctor Omar Celis e hicimos la hipótesis de que los contaminantes existentes en los sedimentos de los manglares debían provenir justamente de estas plataformas petroleras o que debían derivarse de las actividades de extracción de petróleo. Cuando se analizaron las muestras encontramos que efectivamente había algunos metales pesados en los sedimentos que excedían de una manera más o menos importante las normas permitidas, ¿no? Entre ellos el zinc, el cobre y el plomo. Al hacer los análisis encontramos que no provenían estos contaminantes de la actividad de la extracción del petróleo, sino que el origen de estos contaminantes tiene lugar justamente en el área urbana de Isla del Carmen y en las actividades navieras que se desarrollan ahí. ¿Por qué? Pues porque resulta que a pesar de que Isla del Carmen está completamente incluida en el polígono del área natural protegida,
No existe un esquema adecuado de tratamiento de aguas residuales y muchas veces las aguas municipales y las aguas industriales son vertidas a los esteros sin ningún tipo de tratamiento y obviamente esto da como resultado contaminación en el agua y contaminación en los sedimentos, ¿no? Entonces, este es uno de los retos importantes que existen en el área de Laguna de Términos y que yo creo que es una cuestión que debe ser abordada con relativa urgencia. Hemos trabajado también en la cuestión de la restauración de manglar con la doctora Rosela Pérez Ceballos, no solamente en el sentido de la restauración de los manglares, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen de aquí podemos ver una zona de manglar degradada, donde todos los árboles ya murieron, y esto sucede debido a la interrupción de los flujos hídricos, como mencioné hace un ratito. Cuando el flujo hídrico se interrumpe, y esto sucede normalmente por el bloqueo de los canales de marea, lo que pasa en algunas zonas de manglar es que se quedan mucho tiempo inundadas o se quedan mucho tiempo secas, y entonces los manglares comienzan a morir, porque se empiezan a generar altas concentraciones de sulfuros, entre otras cosas. Bueno, la actividad de restauración ha consistido principalmente en la restauración de estos flujos hídricos y una vez que estos flujos hídricos se restauran, entonces comienza la regeneración de la masa forestal. Una vez que esto sucede, nos preguntamos qué puede pasar después de esto. Ya tenemos la masa forestal restaurada, pero queríamos saber si estos flujos o esta restauración tenía la función también de devolverle a las masas forestales o al ecosistema de manglar más bien las funciones o las características funcionales apropiadas. Para poder evaluar esto, lo que hicimos fue tomar como modelo de estudio a las aves. Entonces, lo que hicimos fue hacer un análisis de cómo cambia la estructura de las comunidades orníticas en las zonas restauradas con respecto a las zonas que no sufrieron algún tipo de intervención. Y lo que encontramos fue que al devolver las condiciones adecuadas para que se restablezcan las masas forestales en las zonas de restauración, se empieza a volver más compleja la estructura forestal y empiezan a volver a generarse nichos ecológicos para muchas poblaciones de organismos, entre ellos organismos acuáticos y organismos terrestres como los insectos. Y bueno, encontramos que al restaurarse las comunidades de insectos, vuelven otra vez a estas zonas especies de aves insectívoras y se hacen más complejas las comunidades de aves en las zonas, ¿no? Entonces, de esta manera pudimos confirmar que no solamente con la restauración hidrológica se devuelve la masa forestal, sino que regresan estas características funcionales a los ecosistemas, que es lo que finalmente se busca con esto, ¿no? Tratar de acercar estos ecosistemas a sus condiciones originales y que sigan funcionando como funcionaban en su estado original, para que todo lo que sucede a nivel ecológico en el ecosistema pueda funcionar de manera adecuada. Otro de los aspectos que hemos abordado en la Laguna de Términos es la interacción que tenemos los seres humanos con la diversidad, con la biodiversidad, esencialmente con los grupos de vertebrados que existen en el área. Entonces, hicimos un estudio de ecología de carretera y nos dimos cuenta que pues, las interacciones que tenemos con la fauna silvestre pues, no son de carácter muy positivo, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos viendo un mapa que tiene una porción del polígono del área de protección de flora y fauna, que es esta línea verde, y lo que vemos en color rojo y naranja son rutas de carretera que conectan a Ciudad del Carmen con Champotón, por un lado, y por el otro lado con Sabancuy y Escárcega hacia Champotón también.
Lo que hicimos aquí fue empezar a hacer un muestreo de los animales atropellados en esta carretera, y lo que resultó en el análisis fue que hay 41 especies de vertebrados silvestres que se mueren en las carreteras atropellados por los automóviles. ¿Sí? 7 de estas especies están en la norma 059, es decir, están bajo algún esquema de protección, y tristemente la mayor parte de las colisiones entre la fauna silvestre y los automovilistas suceden dentro del polígono del área natural protegida, cuando por su carácter de área de protección de flora y fauna no debería ser así, ¿no? Nosotros estimamos que alrededor de 12,000 mamíferos pueden morir cada año en esta ruta de carretera. Alrededor de 6,700 aves también pueden ser atropelladas en esta carretera. Y si nos vamos al grupo de los insectos, encontramos que más de 63,000 insectos pueden tener este tipo de accidentes con los automóviles, ¿no? Y estamos hablando solamente de insectos como las mariposas y las libélulas, ¿no? O sea, no analizamos otro tipo de insectos, y si así hubiera sido, pues seguramente este número sería muchísimo más grande. Entonces, después de analizar esta información, concluimos que la falta de conocimiento que tienen los habitantes de Isla del Carmen o en general del área natural protegida es una de las razones para que esto suceda. ¿Por qué? Porque no hay mucha difusión de que estamos viviendo en un área natural protegida. No hay mucha difusión de que tenemos que ser empáticos con el ambiente y con las especies que utilizan el ambiente que está en esta zona de protección de flora y fauna. Entonces, me parece que también es un tema importante que se debe tratar, y por supuesto, creo que hay que hacer una mayor difusión de dónde está viviendo la gente y de cómo debería comportarse la gente que vive en un área natural protegida, ¿no? Porque es increíble que mucha gente no lo sabe, y mucha gente vive como si viviera en una ciudad que no tiene nada que ver con la naturaleza, y pues estamos muy, muy lejos de eso. En este sentido también hemos estado trabajando en una colonia de anidación de charrán mínimo que se establece justamente en una de las playas públicas más importantes de Ciudad del Carmen. ¿Sí? Entonces la interacción de las personas con esta especie pues también tiene por ahí resultados un poquito negativos, ¿no? Principalmente porque la especie no construye nidos sobre los árboles o en los matorrales, sino que construye nidos directamente sobre el suelo, y los nidos y los pollitos se mimetizan con la arena. Entonces los usuarios de la playa que van a trotar o que llevan sus mascotas a pasear y les quitan la correa, muchas veces destruyen los nidos, ¿no? Y bueno, pues hay mucha gente que se va de paseo a la playa y deja sus latas de cerveza, la basura del picnic y todas esas cosas, y ha sido una lucha constante durante 6 años, ¿no? Especialmente con esta cuestión de los usuarios de la playa, es decir, de las personas, y también con muchas especies de fauna invasora y de fauna feral, porque en un área natural protegida como Laguna de Términos no debería existir este problema de la fauna feral, pero tenemos poblaciones bastante numerosas de perros y de gatos ferales que son un peligro constante, no solamente para el charrán mínimo, sino para muchas otras especies de fauna silvestre que son importantes en el área. Hemos también estado en la búsqueda constante de oportunidades para desarrollar nuevas líneas de investigación. Y una de estas nuevas líneas que estamos abordando es la caracterización de las comunidades bacterianas de los sedimentos de manglar. Entonces, junto con la doctora Rosela Pérez Payos, hicimos una caracterización de los sedimentos, de las bacterias de los sedimentos, y bueno, encontramos una diversidad muy, muy impresionante de bacterias y de otros microorganismos en el sedimento de manglar a diferentes profundidades y en diferentes temporadas del año. Nos estamos focalizando un poquito en la cuestión
de las bacterias que pueden resultar patógenas, porque encontramos algunas especies que son importantes, especialmente para el sector de las pesquerías, para el sector de salud pública, y obviamente nos interesa también saber si estas bacterias tendrían o pueden tener un efecto importante para las especies de vida silvestre. Entonces, encontramos algunas especies de vibrio, por ejemplo, que son o que pueden resultar patógenas tanto para los seres humanos como para algunas especies de peces y para especies que son comercialmente importantes como los moluscos y los camarones. También encontramos que algunas especies pueden ser patógenas para las aves silvestres y para las aves de corral, y también para algunas especies de mamíferos como los cérvidos y los felinos. Pero bueno, no todo es malo con las bacterias. También encontramos que muchas de estas bacterias pueden tener un efecto, o no un efecto, sino pueden tener una aplicación biotecnológica importante. Encontramos algunas bacterias que pueden ser utilizadas como antifúngicas, algunas especies, por ejemplo, como las pseudomonas, se pueden utilizar como agentes para la biofertilización. Algunas de estas especies que encontramos en los sedimentos podrían tener usos industriales, especialmente en la industria alimentaria, y encontramos también que algunas de las especies de bacterias que tenemos en nuestros datos pueden ser utilizadas como agentes de bioremediación, especialmente para la descontaminación de agua y de suelo. Entonces creo que también esta es una oportunidad muy buena para la investigación y por supuesto para el desarrollo de nuevas líneas de investigación que pueden tener resultados muy positivos tanto en el sector económico como en el sector de la conservación, ¿no? Especialmente si hablamos de estas bacterias que pueden descontaminar suelo y agua. Hemos abordado también el tema de la salud ambiental, o de lo que se conoce también como medicina de la conservación. Hemos estado trabajando con insectos hematófagos, esencialmente con culícidos, es decir, con mosquitos, y en el tiempo que llevamos trabajando con este grupo hemos ampliado el número de especies reportadas, al menos para Ciudad del Carmen. En Ciudad del Carmen solamente había un reporte de 12 especies de mosquitos, y nosotros ampliamos ese número a 30 especies que ya están identificadas, ¿sí? Esto es muy importante porque muchas de estas especies que encontramos en nuestros análisis son especies que están involucradas en la transmisión de enfermedades zoonóticas, es decir, en enfermedades que pueden afectar a muchas especies diferentes. Por ejemplo, hay especies que pueden transmitir dos tipos de encefalitis equina, y como su nombre lo dice, este tipo de encefalitis afecta a mamíferos como los caballos y otros équidos, pero también afecta a los seres humanos. Hay especies que pueden transmitir el virus del Nilo, que afecta a las aves, por ejemplo, y afecta también a los seres humanos. Y tenemos especies que son capaces de transmitir los parásitos que causan la malaria aviar, y aunque esta enfermedad solamente afecta a las aves, pues es importante porque puede tener efectos sobre las aves silvestres, pero también sobre las aves de corral, ¿no? Y esto resulta particularmente importante para las zonas que tienen una producción avícola de tipo comercial, ¿no? También tenemos una especie que a nivel mundial es muy importante en la transmisión de dengue, de zika y de chikungunya, que es Aedes aegypti, y todo esto nos motivó a organizar en el 2019 un primer taller de taxonomía de culícidos aquí en la Estación El Carmen, y estamos en miras de poder organizar un segundo taller de este tipo para seguir interesando a los jóvenes, principalmente a los jóvenes estudiantes que estén motivados en estudiar este tipo de temas, a que se acerquen a nosotros ahí en la Estación El Carmen y que puedan realizar la investigación que les interese. Un momento.
Listo. Bueno, otra de las, aquí voy a empezar a proyectar un video que también, bueno, por el tiempo que tenemos, no sé si dé tiempo de verlo completo, pero este video lo pueden ver en el canal de YouTube del instituto. Este video lo hicimos porque estamos incursionando en el sentido de la producción de contenido multimedia para poder difundir de una manera más eficiente el trabajo que hacemos en la Estación El Carmen. Este video surge de la cooperación de la sociedad civil, ¿sí? Porque el proyecto que tenemos del estudio de la colonia de Charrán Mínimo, que es el AVE que están viendo en las imágenes, es un proyecto que hemos desarrollado con la colaboración de la sociedad civil, ¿no? Es una colaboración muy estrecha. También hemos colaborado muy estrechamente con la Comisión de Áreas Naturales Protegidas en Laguna de Términos, y finalmente nos acercamos al sector empresarial para poder tener un apoyo y poder realizar este tipo de contenido. ¿Cuál es el propósito de este contenido? Bueno, el propósito es dar a conocer a las personas, especialmente a las personas que viven en Ciudad del Carmen, la existencia de la colonia de anidación de este animalito, justamente para hacer un poquito más eficiente el trabajo de difusión que tenemos y poder llegar de una manera un poquito más rápida y tal vez más amena a los usuarios de la playa para que colaboren, ¿no? Especialmente cambiando un poquito su comportamiento durante el uso de la playa, ¿no? Entonces, en la primera parte del video lo que hacemos es describir un poco las características biológicas de la especie, de su anidación, de la crianza de los pollitos, etcétera. Y voy a mover un poquito aquí el video. Hacia la mitad del video, lo que hacemos es eh, mostrar un poquito cuál es el problema de la interacción entre las personas y esta especie, ¿no? Que justamente es la invasión del hábitat que hacemos las personas cuando estos pajaritos están anidando en el área, ¿no? Entonces, los principales problemas de invasión, pues son justamente la entrada de las personas, como vemos ahí a un señor que va caminando en el área donde están los nidos con dos perros sin correa. Tenemos el problema de la fauna feral, como lo vemos ahí, y por supuesto tenemos otro tipo de interacciones, como son las personas que van a hacer algún tipo de actividad recreativa a la zona, ¿no? Estamos hablando de ciclistas y de personas que meten los vehículos a la zona de las dunas costeras. Entonces hemos tratado de gestionar este tipo de situación con las autoridades locales y con la CONAM para que de alguna manera podamos persuadir a las personas de que hagan un uso distinto de la playa, ¿no? Para que podamos seguir teniendo esta especie en la zona. Y ese justamente es el objetivo de este tipo de material, que lo podamos difundir y que pues tal vez no sea tan aburrido, ¿no? Como puede resultar para algunas una plática de estilo académico, ¿no? Entonces, decidimos hacer una especie de mini documental de qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos, y esperamos que el sector empresarial nos apoye en la difusión de este video en espacios públicos como los cines, los bancos y las centrales de autobuses, especialmente los locales, para que las personas puedan conocer el trabajo que estamos haciendo y la importancia de por qué hacemos este trabajo. Voy a parar aquí el video para continuar con las otras diapositivas. Y bueno, el área de protección de flora y fauna en Laguna de Términos nos ofrece una serie de oportunidades muy, muy amplias, ¿no? En la estación El Carmen somos 7 investigadores y cada uno de nosotros tiene líneas de investigación que son distintas, pero todas estas líneas de investigación convergen de una o de otra manera justamente en la conservación de la biodiversidad y sobre todo en el entendimiento de los procesos ecológicos que suceden en las zonas de humedales, en la cuestión de las pesquerías, en las comunidades que utilizan toda la zona de Laguna de Términos como sitio
como hábitat de reproducción y sobrevivencia. Y bueno, hay de todo, ¿no? Tenemos cangrejos, tenemos aves, tenemos cuestiones de ecotoxicología, etcétera, etcétera. Entonces, el campo de oportunidades para la investigación y para el conocimiento es amplio aquí en Laguna de Términos, y en la Estación El Carmen siempre estamos abiertos a la recepción de personas interesadas en estos temas, especialmente de los jóvenes estudiantes que quieran tomar este camino en su desarrollo profesional. Y bueno, siempre son bienvenidos, siempre tenemos puertas abiertas, y pues esperamos siempre que se acerquen a nosotros para poder compartir un poco o un mucho de lo que hacemos ahí cada uno de nosotros. No me resta más que agradecer a la dirección del instituto por las oportunidades que me ha dado para la investigación, a mis compañeros de la estación y a los alumnos de grado y de posgrado que han pasado por ahí, a la CONAM que nos ha apoyado de una forma bastante importante. Y bueno, si tienen preguntas, con mucho gusto intentaré responderlas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Canales. Ahí está la parte del trabajo que realiza la estación El Carmen. Ay, perdón, es que se me había atorado. Ok, ¿sí jala? Sí, listo. Muchas gracias, doctor, por toda esta información. El video que presentó el doctor Canales al final también está ya disponible en nuestro canal de YouTube, por si quieren verlo completo, o si también nos pueden apoyar a difundir el video, también se los agradeceríamos muchísimo. Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Ya tenemos un par en el chat, doctor. Recuerden que también pueden levantar la mano para que podamos abrirles el micrófono. Primero era si puede dar más informes sobre el taller de los culícidos. No le escuchamos, doctor, perdón. Sí, perdón. Listo. Sí, el taller, el primer taller lo organizamos en 2019 y tuvo muy buena respuesta, y por eso estamos queriendo organizar un segundo taller. Se nos atravesó toda esta cuestión de la pandemia y bueno, todo se detuvo un poquito, pero creemos que hay muy buenas posibilidades de volver a organizarlo. Todavía no tenemos una fecha establecida, pero pues esperamos que si no es en este año, pueda ser a principios del año que viene, y una vez que ya tengamos fechas tentativas, yo creo que a través del Departamento de Comunicación del Instituto lo haremos saber para que todas las personas que estén interesadas se puedan poner en contacto con nosotros. Ok, perfecto. Gracias, doctor. Carmen León pregunta, primero le agradece por su ponencia y pregunta, ¿qué enfermedades potenciales podrían causar la encefalitis equina venezolana y la encefalitis equina del oeste en los seres humanos? Bueno, la encefalitis es justamente la enfermedad que causan el virus que transmiten los mosquitos. Esta es una enfermedad viral, y lo que sucede con la encefalitis es justamente una inflamación de la masa encefálica, ¿no? Que en algunos casos puede llegar a ser letal en los seres humanos. Okay. Hablamos de que es potencial porque de forma normal, digamos así, esta enfermedad afecta en mayor medida a los équidos, ¿no? Pero si un mosquito que está infectado con el virus se alimenta de una persona, esta persona puede desarrollar la enfermedad, ¿no? Y si no es tratada, puede morir. Claro, sí, sí. Son además esta parte de los vectores, ¿no, doctor? Así es. Ok, de acuerdo. Imagino que es un estudiante, está preguntando si ya hay actividades presenciales en la estación, doctor. Sí, ya hay actividades presenciales. La verdad es que ahorita no me acuerdo si ya tenemos la autorización de actividades presenciales 100%, o si todavía tenemos esta cuestión de un porcentaje limitado, pero ya hay actividades, y tengo entendido que si todavía no las tenemos completas, pronto van a estar al 100%. Sí, próximamente. También si tienes alguna, es que son nombres, no sé a quién referirme, digo, son números.
Pero bueno, si imagino que eres estudiante, alumno o alumna, puedes contactar al jefe de la estación, al doctor Alejandro Gómez, y quizá él te pueda proporcionar datos más específicos. En un momento te pongo su correo. Tenemos otra pregunta. Ingeniero, si hay alguna que se me esté pasando que le haya llegado, por favor avíseme. El doctor Gio dice, Raúl Gio, lo felicito por su trabajo y la presentación realmente motiva para que las y los jóvenes se incorporen a las ciencias acuáticas. Gracias, doctor, por Muchas su gracias, mensaje. doctor. Doctor Canales, a veces ya nos comentaron en otros seminarios que les envían directamente en el chat a ustedes. ¿Podría revisar, doctor, si tiene algún comentario en su chat? Sí, Porque claro, a veces llegan a claro. nosotros. No, no tengo ninguno. Ok, de acuerdo, porque de repente nos comentan eso, que no las leemos. Otra pregunta, doctor, de Carmen León. Doctor Canales, ¿cuáles son los proyectos de su línea de investigación para posgrado? ¿Existen prerequisitos para realizarlo en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología? Bueno, en el laboratorio estamos manejando ahorita el proyecto de los culícidos y de esta cuestión de las enfermedades potenciales que pueden transmitir. Estamos tratando de investigar justamente las enfermedades virales de las que pueden ser vectores estas especies que ya tenemos registradas. Tenemos este proyecto del charrán mínimo que desde hace 6 años estamos trabajando. Y pues tenemos pues un proyecto de monitoreo de poblaciones orníticas, tanto en Laguna de Términos como en otras áreas del estado de Campeche. Estamos trabajando en la Reserva de la Biosfera de Petenes y de otros sitios. Y bueno, estamos tratando de actualizar tanto el catálogo de las especies como de analizar cuáles son las interacciones ecológicas de estas especies con el hábitat. Los requisitos para entrar al posgrado, pues creo que son hacer el examen en el instituto, aprobar el examen obviamente, y bueno, creo que hay una serie de entrevistas y cosas así, y listo, ¿no? Me parece que eso es todo. Claro, también invitarte, Carmen, que ingreses a la página de posgrados del UNAM, y ahí viene también toda la convocatoria y cuándo salen, cuáles son las fechas claves para poder registrarte y obtener más información. Ok, gracias, doctor. ¿Hay alguna otra pregunta, ingeniero, que se me esté pasando? O Nacho, si estás por ahí. No, no tenemos ninguna. Ok, de acuerdo. ¿Algo más que quisiera agregar, doctor? Pues solamente que eso, ¿no? Que en la estación El Carmen siempre estamos tratando de estar en contacto con los estudiantes que se interesen en estos temas. Y bueno, si hay algún interés particular sobre los temas que acabamos de tratar, aquí en la pantalla está el correo y ahí pueden escribir para preguntar cualquier cosa y vamos a tratar de orientarlos lo mejor posible. Y bueno, pues siempre estamos dispuestos, ¿no? A recibir personas que quieran trabajar con nosotros. Claro, y también aprovechar para comentarles que en noviembre todavía faltan bastantes meses, pero bueno, vamos también a realizar un simposio, corríjame si estoy mal, doctor, simposio, sobre los resultados de la estación en cuanto a las investigaciones que están realizando, manglares, laguna de términos, todas estas líneas que dijo el doctor Canales, también próximamente, todavía falta, pero bueno, lo estaremos anunciando y ahí podremos conocer como más a detalle toda la investigación que se realiza en la estación. Si no hay más preguntas, más comentarios, agradecerle, doctor Canales, muchísimas gracias. Sabemos que está trabajando ahorita, que está en campo, así que le agradecemos mucho más el esfuerzo.